El viento bajó desde las mesetas aquella noche, tan frío que parecía capaz de partir la madera y la tierra helada. Gemía entre las crestas cubiertas de hielo y cruzaba el valle abierto, borrando todo en un remolino blanco. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Incluso Red Mesa desapareció bajo una muralla de nieve arrastrada por el aire, y la luna se escondió detrás de la tormenta como un ojo asustado. Dentro de una cabaña vieja, encajada contra la ladera, Clara Boone acomodó otra manta sobre su niña. Addie Boone, de 5 años y ligera como un pajarito, dormía inquieta junto al fogón. Una de sus manos sujetaba una muñeca de trapo a la que le faltaba un brazo. El fuego se apagaba en brasas débiles, pero Clara no tenía más leña que se atreviera a quemar. Se ajustó el chal sobre los hombros, escuchando cómo el viento arañaba las contraventanas. Había sido un invierno duro, de esos que muerden la voluntad de una mujer y la dejan con la mirada vacía al llegar la primavera. El esposo de Clara, Ethan Boone, había muerto 2 años atrás, en algún lugar de la línea del San Pedro, en un enfrentamiento del que ya casi nadie hablaba. Decían que había sido contra apaches, aunque nadie sabía de qué arma salió la bala. Clara solo sabía que el telegrama llegó en noviembre y que la luz nunca volvió por completo a su casa después de eso. Aquella noche, la tormenta sonaba como los mismos fantasmas que regresaban, como si arañaran su puerta. Se levantó para avivar el fuego, cuando escuchó algo que no pertenecía al crujido de la escarcha. Un golpe pesado, ahogado. Después, el relincho desesperado de un caballo afuera. El corazón le dio un brinco. Se acercó a la ventana, pero el vidrio estaba cubierto de escarcha. Solo vio nieve girando espesa como humo. Dudó. Nadie cabalgaba en una tormenta así, a menos que la muerte lo persiguiera de cerca. Entonces Addie se movió y murmuró en sueños. ¿Mamá? Shh, mi amor. Solo es el viento. Pero no lo era. Clara lo oyó de nuevo. Un quejido bajo, humano esta vez. Se quedó inmóvil, una mano en la garganta. Todo instinto le decía que se quedara dentro, que pusiera el cerrojo y rezara para que la tormenta se llevara lo que fuera. Pero terminó tomando el abrigo viejo de Ethan y la linterna junto a la puerta. El frío la golpeó como una bofetada al salir. La nieve le picó el rostro, clavándose como agujas. La luz de la linterna tembló, un círculo dorado tragado por lo blanco. Gritó, su voz quebrada por el viento. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Nada, hasta que vio una silueta entre la nieve, medio enterrada cerca del corral. Un hombre tendido de lado, un brazo torcido bajo el cuerpo. Su caballo estaba muerto a unos pasos, aún aferrado a las riendas. El aliento de Clara se cortó. Incluso bajo la nieve reconoció el tono cobrizo de su piel, la trenza negra endurecida por el hielo. Un apache. El pulso le retumbó en los oídos. Volvieron recuerdos, historias dichas en voz baja. El uniforme empapado en sangre de Ethan permaneció allí un largo momento, dividida entre el miedo y una voz más honda, más suave. Entonces, desde la cabaña, la voz de Addie rompió la ventisca. «¡Mamá! Se va a morir allá afuera». Eso la decidió. Clara dejó caer la linterna a un lado. Se arrodilló en la nieve y volteó al hombre. Su rostro estaba medio congelado, los labios azules. Apenas respiraba. «Dios mío, ayúdame», murmuró, pasando los brazos por debajo de sus hombros. Era pesado como tierra mojada, pero lo arrastró paso a paso hacia el porche, resbalando entre los montones de nieve. El viento aullaba a su alrededor, salvaje y cruel, pero siguió hasta que la puerta se cerró tras ella. Dentro, la cabaña volvió a llenarse del calor del fogón. Addie se incorporó, con los ojos muy abiertos, abrazando su muñeca. «Vuelve a la cama, cariño», jadeó Clara. «Está muy herido». Addie asintió, pero no se movió. Clara le quitó al hombre el abrigo, desgarrado en el hombro y cubierto de hielo.
La herida debajo era profunda pero limpia. El tipo de herida que deja una bala que ya cumplió su camino. Clara tomó un trozo de lino, lo último de su hierba medicinal y agua caliente del hervidor. Le temblaban las manos mientras trabajaba. El hombre no reaccionó, ni siquiera cuando le presionó el paño contra la piel. Su pecho subía y bajaba lento, casi con dificultad. Cicatrices cruzaban sus costillas como caminos blancos en un mapa del desierto. Cuando terminó, lo envolvió en la manta vieja de Ethan y abrió más el tiro del fogón. El fuego siseó, hambriento de aire. ¿Quién es, mamá? No lo sé, Addie. ¿Es malo? Clara miró al desconocido dormido. Su rostro era duro, pero no cruel. Bajo la mugre y la sangre había algo cansado, humano. No, dijo al fin. Solo está helado. Sirvió la papilla de maíz que había guardado para la mañana y acercó una cucharada a sus labios. Por un momento pensó que no podría tragarla. Pero su boca se movió, un leve temblor, y pasó el bocado. Sus párpados se abrieron apenas, ojos grises, sorprendidos e inestables. Parpadeó ante la luz, ante su rostro, ante las paredes de la cabaña. Su voz salió áspera, medio rota. Es la mejor comida que he tenido desde que mi esposa murió. Las palabras golpearon a Clara como un susurro triste que le atravesó el pecho. Ella no respondió. Solo le dio otra cucharada con la mano firme, hasta que él volvió a quedarse dormido. Se echó hacia atrás, apoyándose en los talones, con la cuchara tintineando suave contra el cuenco. La luz del fuego lo dibujaba en tonos de ámbar y sombra, igual que iluminaba el rostro de Ethan Boone en aquellas noches largas de invierno. Clara quiso sentir rabia, o miedo, o lástima, pero lo que surgió fue algo que no la visitaba desde hacía años. Una punzada sencilla de reconocimiento. La certeza silenciosa de que había otra alma respirando en un mundo que llevaba tiempo callado. Addie Boone se había arrastrado más cerca, apoyando la cabeza en la rodilla de su madre. No es malo, murmuró, medio dormida. Clara apartó suavemente un mechón del rostro de su hija. Vete a la cama, mi cielo. Cuando la niña quedó arropada de nuevo, Clara se quedó junto al fuego, mirando cómo la nieve se acumulaba contra los cristales. Cada ráfaga sacudía las contraventanas, pero el sonido ya no la sobresaltaba. No sabía quién era aquel hombre ni qué camino lo había traído a través de la tormenta. Solo sabía que, por primera vez desde la muerte de Ethan, no estaba del todo sola frente al viento. Afuera, la noche seguía enfurecida. Aullaba entre los pinos, cruzaba la llanura helada. Pero dentro de la cabaña, el fuego resistía. Y si uno escuchaba con atención, más allá del silbido de la nieve y el lamento del viento, podría jurar que murmuraba en un tono más suave. La tormenta aún rugía, pero el viento parecía haber aprendido a susurrar en vez de gritar. Al amanecer, todo se calmó, dejando el mundo tan quieto y pálido como un hueso. La nieve cubría el valle de Red Mesa, crujiente bajo una suela y brillando azul bajo la luz. Clara salió a buscar leña, el aliento escapando en nubes blancas. El aire era tan afilado que se podía saborear. Se detuvo un momento para ver el cielo limpio, dorado apenas por el sol que intentaba levantarse detrás de las crestas. Dentro, el desconocido seguía dormido junto al fogón. Había recuperado algo de color, aunque sus labios estaban partidos y las manos le temblaban por la fiebre. Addie se sentaba a su lado, dibujando circulitos en las cenizas con un palito. «No lo molestes, cariño», dijo Clara, sacudiéndose la nieve de las botas. «No lo molesto», susurró Addie. «Solo lo vigilo». Clara no pudo evitar sonreír. Sirvió agua caliente del hervidor en una taza de hojalata y revisó el vendaje del hombre. La herida se veía limpia. La bala que le había atravesado el hombro ya era cosa del pasado, dejando solo el trabajo lento de sanar. Cuando él se movió, ella subió la manta sobre su pecho. Sus ojos se abrieron, gris pálido bajo la luz. Por un momento, la miraron de frente, firmes pero inciertos,
vivos. ¿Dónde estoy?, preguntó, con la voz seca como polvo. En el valle de Red Mesa, respondió Clara. Ya estás a salvo. Por poco te congelas allá afuera. Él asintió, la mirada perdida un segundo hacia el fogón. El caballo no sobrevivió. Algo en su rostro se tensó, luego se suavizó. Lo imaginé. Intentó incorporarse, pero una mueca de dolor lo dobló. Clara lo empujó suavemente hacia abajo. Te moviste demasiado pronto. Vas a abrir la herida. Descansa un poco más. Él la estudió, los ojos agudos pese al cansancio. Pudiste haberme dejado tirado. Clara giró la cara, ocupándose del hervidor. Pude, dijo en voz baja. Pero no lo hice. Un destello pasó entre ellos, no calor, pero sí comprensión. Al mediodía, pudo beber caldo por sí mismo. Le agradeció con un gesto leve. Addie le llevó su muñeca anunciando: «Ella trae suerte». Él sonrió, un gesto pequeño que pareció sorprenderlo tanto como a ellas. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Addie», dijo con orgullo. «Es un nombre valiente para una niña de invierno». Ella rió, y Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un sonido que hacía mucho no escuchaba. 2 días después, lo peor de la nieve había resbalado del tejado, dejando líneas oscuras chorreando por las vigas. Clara estaba afuera, partiendo leña mientras Addie jugaba, tarareando. El desconocido, Cole Redhawk, como por fin le dijo, salió sujetándose el abrigo. «No deberías estar de pie», dijo Clara, viendo sus pasos temblorosos. «Puedo sostenerme», respondió él. «Y puedo trabajar». Ella dudó. «Eres un invitado, no un peón». «Señora», dijo él con cierta dignidad tranquila, «donde yo vengo, un hombre paga lo que debe, aunque sea con 2 buenos brazos y un martillo». Miró el techo, donde las tablas sueltas repicaban con cada soplo del viento. «Tus tejas están casi perdidas. Lo están desde el invierno pasado. Entonces, arreglémoslas antes del próximo». Él sonrió, una sonrisa humilde y serena que no pedía permiso, solo ofrecía ayuda. Clara terminó asintiendo. Esa tarde trabajaron uno al lado del otro. Clara sostuvo la escalera mientras Cole subía despacio, cuidando no forzar el hombro. Sus movimientos eran precisos, pacientes, como quien mide 2 veces antes de cada golpe. El aire olía a savia y a pino frío. Addie llevaba clavos en una latita, orgullosa de ser parte del trabajo. «Mamá, soy ayudante». «Claro que sí», respondió Clara sonriendo sin querer. Cole Redhawk miró hacia abajo desde el tejado. «Las buenas manos se forman desde pequeñas», dijo. «Hablas como alguien que ya ha levantado más de una cosa». Él se encogió de hombros. Unas cercas, un par de puentes. Nada que haya durado. Fue entonces, cuando el viento empezó a levantarse esa tarde, que las nubes se pusieron moradas sobre el valle. Clara Boone lo llamó desde abajo. «Ya basta. Te vas a enfermar». Él se quedó un minuto más, clavando la última teja mientras el viento le azotaba el cabello en la cara. Luego dijo algo, no fuerte, pero lo bastante claro para que ella lo oyera sobre el vendaval. Ningún hogar debería doblarse ante el viento. A Clara aquellas palabras le llegaron hondo sin que supiera por qué. Quizá porque entendió que él no hablaba solo de techos y clavos. Esa noche la tormenta regresó, menos feroz, pero lo suficiente para que las vigas se quejaran y las contraventanas temblaran. Cole se sentó junto al fuego, el brazo vendado de nuevo, los ojos atrapando el resplandor. Addie Boone estaba casi dormida en su regazo, con la muñeca abrazada entre los dos. Clara removía un guiso de maíz, el aroma a humo y tiempo llenando la cabaña. Después de un silencio largo, ella habló sin mirarlo. «Pudiste haber seguido tu camino». «Cuando el clima mejoró», respondió él. «Pude, pero no se sentía correcto». «¿Por qué?». Él se tomó su tiempo antes de contestar. «El mundo es grande.
pero pocos lugares dejan que un hombre encuentre perdón por el camino que ha llevado. La mano de Clara se detuvo sobre la olla. No preguntó qué camino era ese. Cenaron en silencio, las cucharas raspando suavemente los tazones de hojalata. Afuera el viento golpeaba la madera, probando la fuerza de la casa, pero el techo resistió. La cabeza de Addie se acomodó contra el pecho de Cole, y sus rizos brillaron con la luz del fuego. «Se ha encariñado contigo», murmuró Clara. «Los niños ven más claro que los adultos», dijo él. «A ellos no les importa de dónde viene un hombre, solo si piensa quedarse». Aquello la dejó sin palabras. Bajó la mirada al cuenco, sintiendo un nudo que no pidió permiso para aparecer. Él lo notó, porque añadió con suavidad: «Tu esposo. Él luchó en la guerra, ¿verdad?» La voz se le quebró apenas. «Sí». «Y nunca volvió a casa». Cole asintió, mirando las llamas. «Entonces, sabes lo que el frío puede hacerle al corazón». Se quedaron así un buen rato, sin más palabras. Pensó Clara que algunas compañías no necesitaban de ellas, que a veces las palabras eran demasiado frágiles. Cuando por fin se levantó para revisar el cerrojo de la puerta, él habló otra vez, casi imperceptible. «Gracias». «¿Por qué?» «Por dejar que un desconocido se sentara junto a tu fuego». Clara lo miró. La luz suavizaba sus rasgos endurecidos por la vida, pero gentiles ahora. «Es un fuego pequeño», dijo ella, «pero basta». Él sonrió apenas, y esa fue la última imagen antes de que recostara la cabeza y se quedara dormido, con la manita de Addie todavía sobre su brazo. Clara los observó a ambos, la niña y el hombre, y por primera vez desde la muerte de Ethan, sintió algo parecido a la paz. Frágil, temblorosa, pero real. Afuera, el viento rondaba la cabaña buscando grietas, pero el techo no cedió. Y en ese pequeño milagro de madera y voluntad, Clara comprendió que ya no estaba solo manteniendo afuera la tormenta, sino guardando adentro algo cálido, esperanza, vida, el murmullo suave de un regreso. Con el último brillo del fuego, la mujer, la niña y aquel hombre silencioso quedaron bajo el techo remendado, y aunque el viento siguió presionando las paredes, no logró doblegar nada. El otoño llegó lento ese año, aferrándose al invierno. Cada mañana Clara despertaba a un mundo atrapado entre estaciones, los campos grises de escarcha, pero el arroyo murmurando bajo placas delgadas de hielo. El aire olía a tierra húmeda y a pino ahumado, como una promesa que todavía no se cumplía. Para entonces, Cole Red Hawk estaba más fuerte. Aún protegía su brazo izquierdo, pero podía partir leña de un tajo y cargar un balde lleno desde el pozo sin quejarse. Addie lo seguía a todas partes, saltando por el sendero, su risa saltando con ella. A veces, él le enseñaba a silbar entre los dientes, o a leer las estrellas al anochecer, señalando la luz que se apagaba sobre Red Mesa. Clara los veía desde el porche, las manos quietas en su regazo. Había momentos en que se sorprendía sonriendo. Luego dejaba de hacerlo, casi asustada de sentir algo así. El hogar parecía más cálido, y hasta el silencio entre tormentas se sentía más amable. Pero esa paz era delgada, como hielo sobre agua profunda. Debajo, algo pesado y callado se movía. Una tarde, mientras barría cerca del fogón, Clara golpeó accidentalmente un pequeño bulto escondido detrás de la caja de leña. Se abrió al caer, dejando rodar unas monedas, un cuchillo y un objeto plateado que atrapó la luz. Ella lo tomó. Era un colgante, frío y liso, formado por dos águilas enfrentadas, con las alas entrelazadas. Una pieza hermosa, el tipo de platería fina de la que los comerciantes hablaban en voz baja en el pueblo. Lo giró. Detrás había un grabado, dos plumas cruzadas, delicadas. Se quedó observándolo. Y entonces oyó pasos detrás de ella. «¿Dónde encontraste eso?» La voz de Cole era baja, cuidadosa. Clara se enderezó, aún con el colgante en la mano. «Estaba detrás de la caja, estaba limpiando».
Él extendió la palma. Por favor. Ella dudó un instante. Luego se lo entregó. Los dedos de Cole Red Hawk se cerraron sobre el colgante, lentos y seguros. No quise meterme en tus cosas, dijo Clara Boone en voz baja. Solo parecía importante. Lo es, respondió él tras una pausa. Sus ojos permanecieron fijos en la plata, no en ella. Mi padre me lo dio cuando era niño. ¿Tu padre?, preguntó Clara. Él asintió una vez. Chief Taron Red Hawk. Tal vez has escuchado su nombre. Ella sí. Todo el territorio lo conocía, de una forma u otra. La familia Red Hawk comerciaba plata y caballos, rica más allá de lo que la mayoría de los hombres podía imaginar. Algunos decían que poseían más tierra que el propio ejército. Otros susurraban que eran demasiado cercanos a los blancos, que trataban demasiado bien con ellos. El aire de la cabaña pareció hacerse más delgado. A Clara se le secó la garganta. Eres uno de ellos. Lo fui, dijo él. Un nombre así pesa demasiado. A veces es mejor enterrarlo. Los dedos de ella se apretaron alrededor del mango de la escoba. ¿Y qué eres ahora? Cole levantó la vista entonces, con los ojos firmes. Solo un hombre que intenta comportarse con decencia. Clara tragó, queriendo creerle, aunque las palabras chocaban con recuerdos viejos. El telegrama, el uniforme doblado sobre la cama, la voz de Ethan Boone diciendo que lucharía contra esos demonios apaches hasta que no quedara ninguno en pie. Ella se volvió, la escoba raspando el suelo. Deberías haberme dicho la verdad. Él suspiró. ¿Habría cambiado algo? No lo sé, dijo Clara. Y era cierto. Esa tarde el cielo tomó el color del hierro. Un comerciante pasó por allí, un hombre flaco de Copper Creek, que vendía sal y chismes a partes iguales. Se calentó junto al fogón y miró a Cole con los ojos entornados. No esperaba ver a uno de los tuyos tan lejos de la reserva, dijo. Eres de los Red Hawk, ¿verdad? Reconocería esa plata en cualquier parte. El maxilar de Cole se tensó. Solo voy de paso. El comerciante sonrió de lado. Curioso. Dicen que el hijo mayor del viejo jefe desapareció el otoño pasado, que dejó atrás una vida por la que muchos matarían. Hay cosas que no valen el precio, dijo Cole, con la voz plana. El hombre soltó una risita. Pues, señora, dijo mirando a Clara, parece que tiene a un invitado de lujo, el apache más rico de Arizona bajo su techo. Se fue poco después, pero su risa quedó flotando en el aire como humo. Cuando la puerta se cerró, Clara se volvió hacia Cole. ¿Es verdad? ¿Lo que dijo? Cole miró el fuego. Depende de qué parte quieras saber. ¿Que los dejaste? ¿Sí? ¿Por qué? Él respiró hondo. Porque la paz no tiene lugar entre hombres que quieren poseerla. Mi padre firmó tratados, prometió vivir tranquilo, compartir la tierra, pero esa paz le hizo enemigos en ambos lados. Los blancos lo llamaron salvaje, los nuestros, débil. Me cansé de ver a la gente despedazarse por orgullo. Clara lo observó. Hablas como Ethan, antes de que la guerra se lo llevara. Cole la miró. ¿Y qué te quitó la guerra a ti? Ella apenas pudo responder. Todo, menos a mi hija. Se quedaron en silencio, el fuego chasqueando entre ellos. Afuera nevaba otra vez, suave como ceniza cayendo. Más tarde esa noche, Addie Boone despertó llorando por una pesadilla. Clara corrió a abrazarla. Cole apareció en la puerta, descalzo, el colgante de plata colgando flojo en su pecho. Está bien, dijo Clara meciendo a la niña. Solo fue un mal sueño. Addie los miró con lágrimas brillantes. Soñé que la casa se rompía, y ustedes desaparecían. Cole se arrodilló junto a su cama. Las casas no se rompen tan fácil, pequeña, dijo suave. No cuando la gente dentro las sostiene. La niña sorbió la nariz, asintió y pronto volvió a dormirse.
Clara le acomodó un mechón y luego miró a Cole. Su rostro mostraba cansancio, sombras hondas bajo los ojos. «Deberías descansar», dijo ella. «Ya lo haré». Pero él no se movió. Miró a la niña por un largo momento, luego a Clara. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «En mi lengua, los nombres te llevan o te cargan». «Tal vez», musitó ella con un temblor. «Pero un nombre todavía puede doler». Cole asintió despacio. «Sí, sobre todo cuando te recuerda lo que perdiste». Se giró para irse, pero Clara lo detuvo. «Cole». Él se detuvo en el umbral. «No tienes que irte», dijo ella. «No todavía». Él dudó, con el fuego reflejándose en el colgante, lanzando destellos gemelos sobre las paredes. Afuera la nieve caía más pesada, borrando las huellas del comerciante, borrando lo que el mundo creía saber sobre él. Dentro de la cabaña, el calor se extendía débil, vacilante, como si solo pidiera sobrevivir una noche más. El viento volvió antes del amanecer, rozando las ventanas como una mano demasiado cansada para llamar. Dos almas permanecieron despiertas junto al fuego, cada una cargando un nombre demasiado pesado para que la otra pudiera sostenerlo. Y aún así, ninguna dispuesta a dejarlo caer. La primavera llegó a Red Mesa como un secreto. Suave primero, tímida, constante. La nieve retrocedió hacia las hondonadas, dejando venas de tierra oscura al descubierto, y el arroyo detrás de la cabaña comenzó a hablar otra vez. Su voz sonaba delgada y viva después de meses de silencio. Clara Boone despertó una mañana con ese sonido y, por primera vez en años, no temió el día que comenzaba. La luz había cambiado. Entraba más cálida por la ventanita junto al fogón, atrapando el polvo como si fueran briznas de oro. Cole Redhawk llevaba casi 3 meses viviendo con ellas. Suficiente tiempo para que sus botas tuvieran un lugar propio junto a la puerta y sus herramientas colgaran junto al martillo que había pertenecido a Ethan Boone. La extrañeza entre los dos se había suavizado en algo más callado, no confianza plena, pero sí una familiaridad nacida de compartir trabajo, clima y silencios. Cole seguía siendo cuidadoso con sus palabras, como si cada una tuviera que ganarse el derecho a pronunciarse, pero sonreía más seguido, especialmente cuando Addie Boone estaba cerca. La niña lo seguía a todas partes, llenándolo de preguntas sobre estrellas, caballos, y por qué el cielo se veía rojo algunas tardes. Una tarde llegó corriendo con la respiración entrecortada. «Mamá, Cole dice que el viento tiene nombres». Clara levantó la vista de la costura. «¿Te dijo eso?» Addie asintió, con los ojos muy abiertos. «Dice que el viento del sur trae bondad, y que el del norte solo trae recuerdos». Clara sonrió apenas. «A mí me parece que los dos pueden ponerle frío al corazón». Addie ladeó la cabeza pensativa. «Tal vez. Pero Cole dice que el truco es saber cuál escuchar». Los días pasaron en un ritmo compartido. Cole reparaba los postes de la cerca junto al arroyo, mientras Clara y Addie sembraban frijoles tiernos en el huerto detrás de la cabaña. Él enseñó a la niña a trenzar cuerda con cáñamo, paciente incluso cuando los deditos de ella enredaban los hilos. Por las noches se sentaban junto al fuego, mientras el mundo afuera se quedaba quieto y oscuro. A veces Clara tarareaba una melodía que apenas recordaba de su niñez. Cole la escuchaba con los ojos entrecerrados, marcando un ritmo lento con los dedos sobre su rodilla. Entre ellos, las palabras se hicieron pocas, pero más pesadas. Ya no les hacían falta muchas. Una tarde, el cielo volvió a cambiar, no por tormenta, sino por otra clase de inquietud. Clara encontró a Addie tosiendo fuerte junto a la cerca, su cuerpecito estremeciéndose con cada respiración. Para el anochecer, la niña ardía en fiebre. El corazón de Clara se apretó. Intentó todo lo que sabía: paños fríos, caldo, oración. Pero la fiebre no cedía. Cole observó impotente al principio y luego dijo con calma: «Hay un puesto de comercio 10 millas al sur. Podrían tener medicina».
El sendero está hecho lodo, dijo ella. No llegarías antes de que oscurezca. Él miró hacia la puerta, ya tomando su abrigo. Llegaré. Cole. Él la miró fijamente. Tú me sacaste de la nieve. Déjame pagar esa deuda. Antes de que pudiera responder, él ya se había ido, la puerta golpeando al cerrarse. La noche fue interminable. La lluvia llegó después de la medianoche, golpeando el techo en un lamento lento y constante. Addie se agitaba en sueños, llamando a su madre. Clara permaneció a su lado, contando cada respiración como si pudiera perderla si apartaba la vista. Pensó en Cole allá afuera, solo en la oscuridad, enfrentándose al temporal, y rezó a un Dios al que no hablaba desde hacía años. Al amanecer, la lluvia aflojó y el aire olía a cedro mojado y barro fresco. Clara se quedó dormida en la silla, a medias entre sueños. Cuando la puerta se abrió, Cole entró empapado hasta los huesos, la cara manchada de lodo y cansancio. En su mano brillaba un frasquito de vidrio. Él la miró con el pecho agitado. Lo conseguí. Clara tomó el frasco con manos temblorosas. ¡Santo cielo! Cole cayó casi desfallecido junto al fogón, demasiado exhausto para hablar. Ella le dio la medicina a Addie. Luego volvió con una manta y se la acomodó a Cole alrededor de los hombros. «Eres un insensato», susurró. Su voz quebraba. «Puede ser», respondió el ronco, «pero del tipo correcto». Ambos miraron a Addie, cuyo aliento se volvió más tranquilo, la fiebre por fin cediendo. «Gracias», dijo Clara. Una palabra simple, pero llena. Cole sonrió leve. «Para ser un hombre callado, hago buen ruido cuando es necesario». Ella soltó una risa suave, sorprendida. Sonó como un rayo de sol atravesando una nube. Esa noche, Addie durmió profundamente por primera vez en 2 días. El fuego ardía abajo. Clara se movía en silencio por la cabaña, preparando el pan para la mañana. El olor a levadura y humo llenó la habitación. Cálido, humano. Cole estaba sentado cerca, reparando una de las sillas viejas de Ethan, sus manos firmes pese a los moretones en los brazos. Clara le ofreció una taza de café. Él agradeció con una leve inclinación de cabeza, pero no dijo nada. El silencio entre ellos creció, cómodo como una manta compartida. Después de un largo rato, Clara preguntó, ¿no te cansas de medir tanto tus palabras? Él levantó la mirada sorprendido. Afuera, la mayoría de las palabras no dura mucho, dijo. Mejor guardar las que importan. ¿Y cuáles importan? Cole dudó un instante, luego la miró de frente. Las que tú quieres decir, respondió Cole Redhawk. Algo en la forma en que lo dijo detuvo a Clara Boone. La habitación pareció hacerse más pequeña, más cercana. Ella se sentó frente a él, con la masa de pan levantándose en un cuenco entre los dos, el olor dulce llenando el aire tibio. «Has hecho mucho por nosotras», dijo en voz suave. «Más de lo que jamás tuvimos derecho a pedir». Él negó despacio. «Me diste un techo. Eso es más de lo que muchos ofrecen». Ella sonrió con un gesto tímido. Un techo que goteaba. Ya no gotea. Los dos rieron. Una risa tranquila, honesta, que pareció recorrer toda la cabaña. Cuando el sonido se apagó, Clara se puso en pie casi sin pensarlo y sirvió la mejor comida que pudo preparar. Un pedazo de carne salada, una olla de frijoles y el pan recién salido del horno, todavía humeante. Ella habló antes que él. «No es gran cosa», dijo. Él miró la comida, luego la miró a ella. «Es más de lo que imaginas». Comieron despacio, con el fuego chisporroteando. Cuando él terminó, dejó la cuchara sobre la mesa y dijo en voz baja, casi con reverencia: «Había olvidado a qué sabe la bondad». A Clara se le apretó la garganta. «Es solo la cena». Él negó. «No para mí». No volvieron a hablar. Las palabras solo habrían restado algo al silencio entre ellos,
Un silencio vivo, respirado por dos corazones que latían en un mismo ritmo, mientras el viento afuera rozaba la ventana como una bendición. Afuera, las estrellas parpadeaban entre las nubes que se iban aclarando. La lluvia había lavado el mundo. Adentro, Addie Boone dormía profundamente, su muñeca apretada bajo el brazo. Cole cabeceaba junto al fuego, la cabeza inclinada hacia atrás, con una sonrisa apenas dibujada. Clara observó las llamas, sintiendo el calor en la piel y el peso viejo del pecho aflojarse un poco. Esa noche, el pan subió en el fogón, y el silencio guardó su forma entre ellos, lenguaje más antiguo que las palabras, suave como lluvia de primavera, fuerte para remendar lo que el invierno había roto. Cuando por fin la primavera entró en Red Mesa, no llegó con calor, sino con viento. La nieve se retiró convertida en agua de deshielo. El aire olía a barro y a hierba nueva. Clara se paró en la puerta, viendo el agua correr por las zanjas que Cole había cavado para que el deshielo no dañara la base de la cabaña. Él era bueno con las manos, firme y seguro. Pero había algo distinto en sus movimientos últimamente. Más silencio, más peso, como si su cuerpo recuperado llevara consigo un pensamiento hondo. Addie pasaba las mañanas persiguiendo petirrojos por la cerca, gritando, «¡Mamá! ¡Volvieron!». Y las tardes las seguía a la sombra de Cole, haciéndole 1000 preguntas sobre cada cosa que brotaba, se movía o respiraba bajo el sol. A él nunca parecía molestarle. A veces Clara lo sorprendía mirando hacia el horizonte, más de lo necesario. Sus ojos se perdían al sur, hacia las mesas, y aunque no lo decía, ella sabía que algo lo esperaba allá. Una mañana de abril, Cole regresó del pueblo con harina, sal, y una expresión que ella no le había visto jamás. Dejó el sombrero sobre la mesa y dijo, «Hay rumores allá en Copper Creek». Clara se quedó quieta. ¿Qué clase de rumores? De los que corren más rápido que la sensatez. Suspiró, pasándose una mano por la cara. El comerciante que pasó por aquí ha estado contando cosas sobre mí, sobre mi nombre, sobre nosotros. El pecho de Clara se tensó. ¿Nosotros? Él sostuvo su mirada. Dicen que la viuda Boone ya tiene a otro hombre. ¿Un indígena? La palabra cayó como un golpe seco en la habitación. Addie, que dibujaba con un carbón sobre la mesa, levantó la cabeza sintiendo el cambio en el aire. Clara mantuvo su voz firme. «Que hablen». «No es solo hablar», dijo él. «Hombres como el sheriff tienen oídos para esas cosas». «El sheriff Dalton Pike», pensó ella. «Y también los que buscan meterse en problemas». Clara entrelazó las manos, tratando de no temblar. «No hemos hecho nada malo. Eso nunca detuvo que el chisme se convierta en incendio». Cole se levantó, inquieto, caminó 2 pasos y se detuvo junto a la puerta. «Tal vez debería volver al sur, Clara, aunque sea por un tiempo». El corazón de ella tropezó. «Te irías ahora, cuando las cosas por fin están». «Mejor», terminó él, en voz baja. «Son mejores porque tú me diste paz, pero no puedo arriesgarme a traer problemas aquí, no a ti, ni a ella». Miró a Addie, que ahora se quedaba quieta, alerta. Clara murmuró, «Si te vas, creerán que sus palabras te espantaron. Quizá es lo mejor». Ella quiso decirle que estaba equivocado, que la cabaña se sentiría vacía sin el ruido de sus botas, sin el murmullo de su voz por las noches, pero el orgullo, o tal vez el miedo, la mantuvo quieta. «Haz lo que tú creas correcto», dijo finalmente. Él la miró largo rato, como quien guarda algo para siempre. «Volveré cuando el camino esté limpio». «Una promesa, solo si tú quieres que vuelva», añadió con suavidad. Su garganta se cerró, no pudo responder. Cole se fue 2 mañanas después. El aire ya se había vuelto suave. La línea de nieve retrocedía hacia las colinas. Clara Boone le preparó un poco de pan de maíz y carne seca para el camino.
Addie Boone lo siguió hasta el borde del patio, dejando huellas pequeñas en el barro con sus pies descalzos. «Regresa, hombre callado», gritó, agitando su muñeca en una mano. Cole sonrió, se agachó y apartó un mechón de su carita. «Sé buena con tu mamá, Addie». «Lo seré», susurró ella. Luego él se incorporó, miró a Clara una vez más y montó en la silla. El sol brilló sobre el colgante de plata en su cuello. Las dos águilas entrelazadas, el escudo de los Red Hawk. Tocó el colgante, como si fuera bendición y carga al mismo tiempo, y cabalgó hacia el horizonte hasta que el polvo lo tragó. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, el valle se volvió demasiado grande, demasiado silencioso. Durante días, Clara se movió por la casa como alguien que aprende a respirar de nuevo. Cada crujido en las tablas se lo recordaba. Cómo arregló la puerta para que ya no rechinara, cómo construyó un escalón para que Addie no tropezara al entrar. Cada reparación era una dulzura, y al mismo tiempo, una herida. Porque ahora él no estaba. En el pueblo, los murmullos crecieron. Cuando Clara fue a Copper Creek por harina, sintió las miradas clavarse en ella apenas entró a la tienda. Las mujeres se inclinaban unas a otras, susurros afilados como vidrio roto. «Es ella», murmuró una. «La viuda que se junta con salvajes». Clara mantuvo la barbilla en alto, contando su cambio con manos firmes, pero le ardieron las orejas todo el camino de vuelta. Aquella noche encontró a Addie sentada junto al fogón, intentando trenzar el cabello de su muñeca. «Mamá», dijo la niña en voz bajita, «Miss Della dijo en el pueblo que mi hombre callado no va a volver». Clara se arrodilló. A veces la gente dice cosas que no entiende. Addie frunció el ceño. Pero él dijo que sí volvería. Clara la abrazó. «Entonces nosotros esperaremos». Los días se estiraron en semanas. La nieve se convirtió en río. Los campos reverdecieron y la cabaña volvió a oler a tierra y pan caliente. Clara reparó cercas, sembró maíz e intentó no mirar demasiado hacia el sur. Pero por las noches, cuando el viento subía por las lomas, se quedaba despierta, escuchando, medio esperando oír el ritmo de cascos entre las ráfagas. Una tarde llegó un vecino a caballo, Tom Mercer, el herrero, sombrero bajo sobre los ojos. «Dicen que vuelven a hablar en el pueblo», comentó desde la silla. «El sheriff anda inquieto. Sheriff Dalton Pike dice que el indígena ese es buscado por invasión, robo o por respirar en el lugar equivocado». A Clara se le retorció el estómago. «Eso es una tontería». «Las tonterías corren rápido», dijo Tom con suavidad. «Será mejor que mantengas la cabeza baja hasta que pase». Cuando él se fue, Clara se quedó de pie junto a la cerca mucho después de que el sol se ocultó. El viento nocturno tiraba de su chal. La luna, delgada y fría sobre las mesas. Ella susurró hacia el cielo, aunque nadie pudiera oírla. «Cuídate, Cole». Llegó el verano, con días largos y secos. La tierra temblaba bajo el calor. Clara y Addie trabajaron en el huerto, el aire lleno de olor a salvia y polvo. A veces reían, a veces callaban. Pero entre la risa y el silencio quedaba un espacio donde vivía su ausencia. Cuando llovía, Clara escuchaba las gotas golpear el techo que él había remendado con sus propias manos, y se sentía orgullosa y vacía. La casa ya no tenía goteras, ni una sola, pero dentro de ella, sí. El silencio había cambiado de forma. Ya no era paz, sino añoranza. Clara empezó a escribir pequeñas notas en un cuaderno. Cosas que le diría si volvía. No hablaban de amor. Decían cosas sobre frijoles que germinaban lento, sobre Addie que perdía los zapatos otra vez, sobre los atardeceres rojos sobre la mesa. Pero cada palabra quería decir lo mismo. Sigo aquí. Seguimos esperando. A finales de junio, una tormenta eléctrica atravesó los cerros, encendiendo las crestas con fuego azul. Clara se paró en la puerta, Addie a su lado,
mirando los relámpagos bailar sobre la tierra que Cole había llamado alguna vez la tierra que recuerda. Y aunque el trueno retumbaba como tambores lejanos, Clara sintió una firmeza nueva en su interior, una verdad que no conocía hasta ese momento. El mundo podía chismorrear, burlarse, llamarla como quisiera, pero ella no se doblaría. Él le había enseñado eso. Miró el techo sólido sobre su cabeza, el mismo que él había reparado, y susurró al viento: «Tú resististe, Cole. Yo también lo haré». La cabaña ya no tenía goteras. El fuego ardía estable. Pero en el espacio entre el viento y su propio latido, Clara guardaba el sonido de cascos que aún escuchaba. Cada vez más débil, pero nunca ausente. Para abril, la última nieve desapareció de las colinas, dejando la tierra suave y oliendo a lluvia. Red Mesa volvió a levantarse desnuda y rojiza, sus hombros de piedra capturando la primera luz limpia de la primavera. El valle respiró. Casi podía oírse, después de tantos meses bajo el peso del invierno. Clara Boone estaba en el porche, el delantal cubierto de harina, viendo a Addie corretear detrás de las gallinas. La risa de la niña flotó en el aire fresco, ligera, sin preocupaciones. Clara sonrió, aunque esa sonrisa llevaba un filo de añoranza. Clara pensaba en Cole Red Hawk más a menudo ahora, no con esa punzada que duele, sino con ese tirón lento y constante que deja la ausencia de alguien cuya presencia había empezado a sentirse como el clima. Algo con lo que uno vive, no algo que uno elige. A veces, al atardecer, cuando la luz se doblaba dorada sobre los campos, giraba la cabeza apenas, medio esperando verlo venir por el sendero otra vez. El abrigo lleno de polvo, la sonrisa tranquila, pero siempre era solo el viento moviendo la hierba. Una tarde encontró a Addie Boone sentada junto a la ventana, la muñeca en el regazo. «¿Mamá?», preguntó bajito. «¿Él va a volver?». Clara dudó un segundo. Él dijo que sí. Luego suspiró. Pero hay gente que dice cosas sin pensar. Clara se arrodilló, apartándole un rizo de la mejilla. Entonces recordemos a los que cumplen lo que prometen. Addie asintió, conforme, y volvió a jugar. Clara miró otra vez hacia el horizonte, donde el sol ya se escondía detrás de la mesa, dejando el cielo teñido de rojo. Ese color se quedó flotando mucho después de caer la noche, como si la tierra contuviera el aliento. A la tarde siguiente, el viento trajo un olor que no había sentido en meses. Polvo, caballo, camino. Ella estaba amasando pan cuando escuchó un tac-tac suave, rítmico, demasiado parejo para ser imaginación. Al principio pensó que lo había soñado, eco de un deseo que regresaba a buscarla. Pero entonces la voz de Addie sonó desde el patio. «Mamá, viene un jinete». Clara se limpió las manos en el delantal y salió. Una figura solitaria bajaba por la loma, el caballo oscuro recortado contra el cielo brillante. Cabalgaba despacio, seguro, como un hombre que regresa al lugar que lo persiguió todo el invierno. Cuando se acercó, el sol tocó un destello de plata. Las águilas gemelas en su cuello. Cole Red Hawk. Desmontó en la entrada, el polvo levantándose alrededor de sus botas. Su cabello estaba más corto, la barba recortada, su abrigo de mejor tela. Pero en sus ojos seguía esa calma de antes, más suave aún. «Sigue en pie», dijo él, mirando la cabaña. La voz de Clara apenas logró salir. «Te esperó». Una sonrisa leve se dibujó en su boca. Eso quería creer. Por un largo instante ninguno se movió. Entonces, Addie rompió el silencio corriendo hacia él con toda su fuerza. «¡Hombre callado!», gritó, abrazándose a su pierna. Cole se agachó, la levantó, riendo en voz baja. «Has crecido, chiquita. Le dije a mamá que volverías». Él miró a Clara por encima del hombro de la niña. «Tiene más fe que muchos». «Los niños siempre la tienen», murmuró Clara. Cole dejó a Addie en el suelo y sacó algo de su abrigo.
Traje esto. Era un collar de cuentas finas de plata, con un águila pequeña tallada en turquesa al centro. Para ti, dijo, extendiéndoselo a Clara. Era de mi madre. Lo usaba cuando creía en el futuro. Estoy aprendiendo a hacerlo yo también. Hizo una pausa. Fui a Red Mesa. El consejo me llamó de vuelta. Se refería al Red Mesa Council. Quieren empezar algo nuevo. No muros, sino puentes entre mi gente y la tuya. Les dije que ayudaría. Parece trabajo duro, comentó ella. El único que vale la pena, respondió. Miró la cabaña otra vez, luego el cielo. No tengo mucho que ofrecer, pero sí puedo ofrecer esto. Un hogar que ya no se inunde con ninguna tormenta. Sonrió apenas. Hay un lugar en Red Mesa, con tierra suficiente para un huerto. Un techo fuerte para 2 corazones cansados de pelear contra el viento. Clara sintió que algo se le subía a la garganta. Esperanza, miedo, recuerdo. Todo revuelto. ¿Y qué dirá la gente? Él sostuvo su mirada. Que digan lo que quieran. El viento lleva siglos hablando, y nunca ha construido nada. Más tarde se sentaron en el porche, Addie dormida entre ambos. El cielo se volvió lavanda y cobre, y las primeras estrellas tímidas asomaron. Cole le contó del invierno, de cómo enfrentó a los que antes lo llamaban cobarde, de cómo se paró ante la tumba de su padre, Chief Taron Redhawk, prometiendo llevar su nombre sin vergüenza. Pensé que huir me daría libertad, dijo en voz baja, pero fue quedándome como la encontré. Clara escuchó en silencio, las manos juntas, y ahora has regresado. Tenía que hacerlo, respondió él. ¿Había algo aquí? Sin terminar. ¿Qué cosa? Él la miró, firme. Tú. Las palabras flotaron entre ellos, frágiles como el aliento. Clara quiso responder, pero un temblor le recorrió las manos. No sabes lo que estás pidiendo. Sí sé, dijo él despacio. Te pido que me dejes intentar construir algo que resista, aunque el mundo no lo entienda. Pasó un largo rato sin que ninguno hablara. Las luciérnagas salieron, prendiendo y apagando al borde del campo. El olor a lluvia se mezcló con la brisa. Al fin, Clara susurró. Levanté muros para no sentirme sola. Entonces déjame esperar en la puerta, dijo él, hasta que quieras abrirla. Los días que siguieron llegaron como regalos envueltos en polvo y luz. Cole ayudaba a manejar el arado, reparaba el corral, y le enseñaba a Addie Boone a montar a pelo sobre la yegua vieja. La risa volvió a escucharse en el patio, no fuerte, pero sí verdadera. Cada mañana Clara Boone horneaba pan. A veces se descubría tarareando sin querer. Por las noches, ella y Cole Redhawk se sentaban junto al fuego, el silencio profundo entre los dos, pero ya no vacío. Entonces, una tarde, un jinete subió la colina a toda prisa. Era Jeb Rawlins, el muchacho de Red Mesa, jadeando, con los ojos abiertos como platos. «Señor Redhawk, hay fuego en la ladera sur. El viento lo empuja directo a los corrales». Cole ya estaba de pie, alcanzando su abrigo. Clara lo sujetó del brazo. «No puedes ir», dijo ella. «Debo hacerlo», respondió él. «Es tierra de mi gente, es mi palabra». Ella sostuvo su mirada, el miedo apretándole el pecho. «Entonces prométeme una cosa». «¿Cuál?» «No dejes que el fuego se lleve todo lo que acabas de aprender a sentir». Él asintió una sola vez, y se fue, el caballo rompiendo el horizonte, levantando polvo mientras el atardecer lo tragaba. La noche cayó dura y rápida. Desde el porche, Clara vio el cielo encenderse en rojo sobre la mesa. El olor a humo bajó por el valle como una sombra. Esperó allí, el corazón golpeando al ritmo de cada ráfaga. Pasaron horas. Las llamas fueron apagándose. Y entonces, pasos de caballo, lentos, irregulares. Cole regresó entre el humo, con el abrigo ennegrecido y el cabello lleno de ceniza.
Bajó del caballo con rigidez, tosiendo fuerte. Se apagó, murmuró ronco. Los corrales están a salvo. Clara corrió hacia él. Pudiste haber muerto. Él la miró, los ojos brillantes de cansancio. Tal vez, pero había algo que valía la pena regresar a encontrar. Ella apoyó la mano en su pecho. El corazón de Cole latía bajo sus dedos, feroz, vivo. No hablaron. El silencio entre ellos vibraba, lleno de todo lo que había sobrevivido. Él metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño colgante de plata, las águilas gemelas, y lo colocó en la palma de ella. Nunca quise dejar esto atrás, pero creo que encontró el lugar donde debe estar. Clara cerró los dedos alrededor del metal frío. Ya no eres el hombre que llegó a mi puerta en la nieve. ¿No? Dijo él con suavidad. Y tú tampoco eres la mujer que la abrió. Se quedaron bajo ese cielo inmenso que parecía respirar. El viento se deslizó a su alrededor, suave ahora, trayendo olor a cedro y tierra mojada. Addie salió somnolienta al porche, frotándose los ojos. ¿Se fue el fuego?, preguntó. Cole sonrió. Todo menos uno. Miró a Clara y ella le devolvió la mirada, esta vez sin miedo. ¿Puedo quedarme?, preguntó él. Ella asintió, la voz atrapada en la garganta. Ya te quedaste. Ese día, el viento sobre Red Mesa no trajo frío, sino olor a pan, a cedro y a dos corazones que habían vuelto a levantarse. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.